Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Leo en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y le damos el 6:23, que es muy conocido por todos los hermanos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a utilizar casi 4 semanas para hablar del pecado, porque es bien importante que entendamos de qué es lo que nos salvaron y de qué van a salvar a las almas que todavía no conocen el Evangelio. Porque uno generalmente piensa que fue que se matriculó en una religión, entonces si no conocemos de qué nos salvaron, pues entonces no vamos a entender la salvación. Hace 8 días vimos que el origen, y el texto mismo lo dice, que el pecado entró ¿por quién? Por un hombre, por Adán. Porque a Adán se le dio una orden y traspasó un límite, y ese pecado ahí de traspasar un límite se llama transgresión. Entonces hoy vamos a ver lo grave que es el pecado, pero para entrar a definir lo grave que es el pecado, entonces primero vamos a ver qué es el pecado realmente, porque pecado, la palabra en griego, pues significa errar al blanco, o sea, disparar una flecha o un tiro de arco, lo que sea, y no darle al blanco. Eso es lo que hace el hombre. Dios le da una orden o un mandamiento y él no atina a cumplir ese mandamiento. Entonces, el pecado en la Biblia tiene unas consecuencias o produce unos efectos que hacen que Dios tenga que entrar a obrar en el ser humano. Entonces hoy vamos a ver algunos términos del pecado, y entonces el pecado es una violación a una ley moral de Dios. En Dios está la moral y la ética. Si usted quiere saber qué es lo bueno, usted tiene que centrarse en lo que Dios dice y lo que Él ordena. Y todo lo que vaya en contra de eso es lo malo. La sociedad ahora a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios y muchos ignoran voluntariamente qué es lo que Dios ha ordenado. Entonces el pecado es una transgresión, errar el blanco, y es una falta a la ley moral de Dios. Lo otro es que es un estado de muerte, porque nos negamos a reconocer y a obedecer a Dios. Desde Adán el hombre quiso independizarse de Dios, y ese es un estado de muerte. Vivir en pecado es un estado del que uno solo no se puede salir. Uno ve a las personas haciendo maldad, o uno la hacía en el mundo, y era porque estaba bajo un estado de muerte. Todo el que esté fuera del Evangelio está en un estado de muerte. Por eso es que la Biblia dice que uno cuando entra al Evangelio pasa de muerte a vida, porque está muerto en delitos y pecados. Delitos para con el Estado y el gobierno y las leyes terrenales, pero con pecados hacia Dios. Porque alguien podría matar a una persona y pagar 20 años de cárcel por esa persona. Lo que hicieron fue juzgarlo por ese delito, pero ese pecado está vivo delante de Dios. O sea, le pagó a los hombres, pero tiene una deuda con Dios. Entonces el pecado también es hostilidad para con Dios, porque nos colocamos como todopoderosos de nuestra vida. Pero uno ve lo frágil que es uno. Hace 15 días está uno aliviado, pasaron 8 días y ya estamos enfermos. El pecado hace una división de uno para con Dios y de Dios para con uno. Leamos Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. ¿Entre quiénes? Entre vosotros y vuestro Dios.
Y vuestros pecados, mire lo grave que es, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que hace que Dios no escuche al pecador es que vive en maldad. Entonces, para que Dios se disponga a atenderlo a uno en lo que uno le pide o le clama a Él, lo primero es que se aparte del pecado. Aunque Dios sí, usted le dice, Señor, ayúdeme a apartarme del pecado, también lo oye por ese lado. Pero oír ahí es que no le responde o no le contesta. Pero sobre sus hijos dice que Él tiene atentos sus oídos a las peticiones del corazón de sus hijos. O sea que el pecado lo que hace es que crea una barrera intermedia entre Dios y yo. Por eso la religión, eso no sirve, porque el hombre dice que peca, reza y empata, es lo que dice la gente. Pero resulta que de tanto empatar sale uno perdiendo o queda eliminado. El pecado entonces crea enemistad con Dios. Entonces yo ahora les voy a hacer 3 preguntas que si quieren me las contestan o las meditan ahí. Si Dios sabía que Adán iba a pecar o no sabía, ¿qué creen ustedes? Claro que sí, porque Bueno. Si Él sabía, ¿por qué no lo detuvo de pecar? Porque Dios da libertad al hombre. Eso es. Dios sabía que Adán iba a pecar, pero antes de que hubiera un pecador, ya Dios había preparado un Salvador. Porque Dios ya había propuesto antes de hacer al hombre, manifestarse en carne para salvar al hombre, porque Dios sabía que Adán iba a fallar. Y no lo detuvo de pecar porque le dio libertad. Entonces Dios no viola la libertad del ser humano, porque el Evangelio, Dios le da la posibilidad a usted de creer o no creer. El hombre se va al infierno porque Dios respeta la decisión que el hombre tomó. Yo no quiero cielo, me quiero ir al infierno, ya. Entonces Dios respeta eso. Esa libertad es la que Dios le da al ser humano. Si Él sabía que iba a pecar y Él no lo atajó, ¿por qué lo culpa? ¿Por qué Dios culpó a Adán? Si Él sabía que Él iba a pecar. Si usted sabe que un hijo suyo va a cometer un error y usted no lo ataja, pero después va usted y le reprocha, ¿por qué usted le reprocha? Porque ya está advertido. No está advertido. No, ya le habían dicho que si él comía se moría, pero él lo vio que se iba a morir, pero no lo detuvo. ¿Pero por qué no lo detuvo? Porque tenía libre albedrío. ¿Y por qué lo culpa? ¿Cuántas opciones había de escoger? 2, Había 2. ¿Pero qué escogió Adán? La que no era. Por eso es que él lo tiene que culpar, porque pudiendo escoger el bien, escogió el mal. Usted educa a un hijo y usted le puede inculcar los mejores valores, pero el que toma las decisiones de cómo va a vivir, él es él. Entonces, lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Porque es que hay gente que le echa la culpa de la vida que tiene, que a los papás, que a la sociedad. Es más, la gente dice que el niño nace bueno y que la sociedad lo daña. No, la sociedad tiene cierta influencia, pero las decisiones las toma cada uno. Yo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo me crié entre gente que fumaba todo el día marihuana. Pero mi mamá me decía de pequeño, mijo, nunca en la vida vaya a tirar marihuana, porque en el tiempo mío, todo el que era marihuanero era ladrón y matón. En la época pues mía de mi niñez. Y eso era así en ese tiempo. Y esa frase a mí se me quedó. Entonces cuando me ofrecían droga a mí, que me decían que dejara de ser bobo, que probara, yo decía, no, es que yo no quiero ser ni matón ni ladrón. Yo tomé la decisión de eso. Pero esa decisión no es que me sirva para todo, porque de todas maneras uno termina siendo esclavo de, si no es de la droga, es de otra cosa. Pero lo que le quiero decir es que
Dios lo culpa porque el hombre puede escoger lo bueno. Pecado entonces es una mala elección. No se le olvide eso. Usted es pecador porque determinó que en su vida usted iba a ser pecador. Usted escogió lo malo. Ni siquiera podemos culpar a Adán de que Adán fue el culpable de que nosotros seamos pecadores, porque usted toma la elección de su vida. Así es. Cada cual elige su destino, como se dice por ahí. Lo que usted es ahora fue porque usted lo eligió hace años. Usted eligió el esposo que tiene, la situación de vida que tiene, usted la escogió. Porque a uno le advierten, no, ojo con ese muchacho, ojo con esa muchacha, esa no le conviene. Y uno con los ojos así tapados, como potro cerrero para adelante. Entonces hoy está pagando las consecuencias de las decisiones que tomó antes. Entonces el pecado pone al hombre a andar en contravía. Andar en contravía es una cosa muy horrible porque todos van para allá y yo voy para allá. Entonces Dios dice que vamos para allá y yo voy para allá. Eso es el pecado, andar en contravía de lo que Dios dice. Por eso es que Dios tiene que castigar al hombre. Y Él lo puede castigar porque Dios fue su creador y es el Dios de toda la creación. Y Él es el que pone las leyes. Si alguien no las quiere cumplir, pues entonces Él tiene que sancionar. Porque si alguien es justo, ¿qué es alguien justo? Que premia al que actúa bien, pero tiene que castigar al que actúa mal. Dios no es alcahueta, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces Dios por eso tiene que corregir al hombre. Como leímos en el texto, dice que el pecado entró por un hombre y pasó ¿a qué? A todos. El COVID dicen que salió por una persona, se infectó una sola persona y pasó casi que a toda la humanidad. O sea que así de esa forma también es el pecado. O sea que el pecado es una ¿qué? Plaga. Es una plaga, una pandemia, que si usted se deja infectar, eso se lo lleva. El pecado es una plaga. Y la única cura para eso es Jesucristo. Eso no hay nada que lo pueda detener. ¿Y por qué es una plaga? Porque toda plaga es progresiva. Empieza con una sola persona, pero los contamina a todos. Si alguien aquí viene con gripa, pues téngalo por seguro que aquí salen 2 o 3 con eso. Porque eso es progresivo. Empezó en un solo hombre y contaminó a todos los hombres. No es que dice que empezó en Adán, pero pasó a todos los hombres. Y es tan progresiva y tan plaga eso, que había cuando crearon al hombre, no había ningún pecado, pero el hombre cometió un solo pecado, uno. Y esa plaga es tan poderosa que ahora ya no hay una sola forma de pecar, sino miles de maneras de pecar. O sea, como dicen en las pandemias, hubo una mutación, porque el hombre se volvió inventor de males. O sea, los males que hay ahora ni siquiera se conocían antes. Antes a uno para atracarlo le sacaban un cuchillo y lo amenazaban y lo apuñaleaban. Pero a uno le roban a uno la plata por el celular. Ahora se adultera por el celular, se fornica por el celular, se vende el cuerpo por el celular. Eso no existía antes. Porque mientras más aumente la ciencia, más maneras de pecar. Sacaron unos avioncitos que llaman drones, que para que los niños jugaran, y hubo alguien que dijo, no, esto sirve para tirar bombas. Otro dijo, no, eso es para fotografiar. Pero otro dijo, no, es mejor tirar bombas con eso. Y ahora ya bombardean una ciudad con drones. Porque el hombre, mientras más crezca en ciencia, más maldad saldrá. Imaginen, más maldad habrá. Entonces por eso es que es una plaga. Imagínense que cuando Dios le dio la ley a Moisés,
se había proliferado tanto el pecado que había casi que 50 formas de pecar, desde Adán hasta la ley de Moisés. Pero ahora son muchas. Imagínense, en este momento, somos 8.000 millones de personas en el mundo. Y de los 8.000 millones, todos han sido infectados con la plaga del pecado. Y han existido más de 80.000 millones de seres humanos que han sido contagiados con eso. Si uno peca una sola vez al día, durante 70 años, peca 25.550 veces pecando una sola vez. Y le voy a decir cómo peca uno una sola vez al día. Me levanté y no oré. Porque uno peca por dejar de hacer lo bueno. Si solamente cometiera ese pecado durante 70 años, acumularía 25.550 pecados por pecando una sola vez durante 70 años. Entonces, ¿cuántas veces peca una persona sin Cristo? Si un cristiano peca por ahí 5 o 10 veces en el día. Imagínense, llega el señor del contado. Abuela, que llegó el señor del contado, ¿y qué dice usted? Dígale que no estoy. Ya, lleva 2. Con 2 en 70 años serían 51.000 pecados. Con 2. No orando y diciendo una mentira a las 6 o 7 de la mañana. Pero se fue a trabajar y por allá se quedó mirando a una muchacha y se cebó con ella. Ya está adulterando con la mirada, ya lleva 3. Ya serían 75.000 pecados en 70 años. Lleva 3 y apenas son las 9 de la mañana. Y tiene el resto de las 24 horas del día. Supongamos que cometió 10 pecados. Le devolvieron en la tienda y le devolvieron mal y llegó todo contento a la caminada. Le pagué con uno de 10 y el señor me devolvió como si fuera uno de 50. Si hiciera 10 pecados al día, serían 250.000 en 70 años. Entonces hay que castigar al pecador, ¿sí o no? ¿Y la paga del pecado es qué? Entonces nos tendrían que matar muchas veces. Es que a Adán no lo mataron porque él violó un niño, o que hizo un feminicidio, o que por homosexualismo, o que por una depravación. Simplemente le dijeron, no coma de aquello, y él comió. O sea, una cosa sencillita. Pero esa cosita tan sencillita que se llama desobediencia, produjo un caos que la Biblia dice que todo esto que vemos va a ser destruido por el fuego a causa del pecado de un hombre. Entonces, el pecado es tan horriblemente grave que mire todo el dolor y el sufrimiento que ha causado. Donde Adán no hubiera cometido esa falta, este mundo no estaría así. No existimos. Sí. Estaríamos todos en el huerto, pero como lo echaron a él del huerto, todos los que nacimos fuera del huerto. Y todo el que haya nacido fuera del huerto, dice que trae una condenación de muerte. Entonces por eso es que hay que predicar el evangelio, porque el Señor dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Entonces, cuando a uno le muestran un panorama de lo que eso produce en una persona, entonces uno tiene que decir, gracias Señor Jesús por esta salvación. Amén. Porque uno como cristiano tampoco puede decir que no peca. Porque si decimos que no hemos cometido pecado después de haber sido salvados, dice que hacemos a Dios mentiroso. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar por una falta o por un error. Y me va a explicar. Practicar es que yo hago una misma cosa hoy, la hago mañana, la hago pasado mañana, la hago todos los días. Pero en el evangelio uno comete faltas. Ay, no saludé a la hermana, vea. De pronto me contaron algo y me puse yo a murmurar. Ay, fallé, Señor.
Y la conciencia a uno y el Espíritu de Dios los redarguye. Entonces dice la Biblia que si uno confiesa eso y le dice, ay Señor, yo cometí esa falta contra el hermano, perdone. Entonces dice que la sangre de Jesucristo vuelve y nos limpia. Muchas veces nos acostamos sin orar, nos levantamos sin orar, comemos y no damos gracias. Tenemos una familia y no damos gracias. Eso es pecado delante de Dios, porque la ingratitud es un pecado. Pero tenemos un mediador y una sangre que nos cubre. Entonces dice que si volvemos a tener comunión, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque uno va a ser perfecto el día que sea transformado. Mientras esté aquí, va a cometer faltas, pero Dios te va a decir que las corrija. Esa es la gran diferencia. El pecado es una plaga progresiva, porque al principio solamente hubo una sola forma de pecar, pero ahora se volvió polimorfo, o sea, hay muchas formas de pecar. Yo creo que si la gente de antes ve los pecados de ahora, dice, ay Señor, nosotros no hacíamos nada. ¿Ah? Sí, no cree lo que aquí se hace ahora. Imagínese las generaciones que vienen después de nosotros, cómo irá a ser la degradación. Si en la Biblia, en el Evangelio dice que es el ministerio de la regeneración, pero el mundo anda en el ministerio o la desgracia de la degeneración, porque todos los días el mundo va en picada, degenerándose más y más y más y más y más. Lo que nosotros estamos viendo ahora no se veía ni... O sea, uno ni de pequeño se imaginaba lo que uno ve ahora. Antes uno se burlaba o alguna cosa. Pero ya lo que se ve es, pues Dios en su justicia, sabiendo que el hombre era pecador, pues estableció la ley de Moisés. Cuando se legisló la ley de Moisés, se dieron 613 leyes. Pero esas 613 leyes lo que me muestran es la clase de pecador que yo soy, y se le dio nombre a los pecados, porque antes los pecados no tenían nombre. Porque la Biblia dice que yo no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. A Adán con un solo mandamiento lo sacaron del huerto. Imagínese uno con 613 mandamientos. Si Adán con uno no pudo, dígame un pueblo con 613. Se los tuvieron que resumir en 10. Y de los 10, nadie en la humanidad ha sido capaz de guardar ni siquiera uno. Pero si es que no se guarda ni el primero. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Con ese ya quedó toda la humanidad. Los hindúes dicen que solamente en los 10 mandamientos hay uno, y es no robarás. Porque si usted no le da la gloria a Dios, le está robando la gloria a Dios. Si usted mira a la mujer de otro, le está robando y está adulterando, que es robarle la mujer a otro. Si usted no honra a su padre y a su madre, le está robando la honra a su papá y a su mamá. Y si usted codicia lo del otro, quiere tener lo del otro. Entonces nadie ni siquiera es capaz de cumplir esos 10 mandamientos. Porque la Biblia dice: no codiciarás ni su burro, ni su asno, ni su casa, ni su buey. ¿Y qué es lo primero que hace uno? Ay, ve esa blusa tan bonita, ¿dónde la compraste? Entonces usted va y se compra la misma blusa porque se la codició a ella. La moda es codicia. Ah, ese vestido como le queda bonito, yo me lo quiero comprar. Entonces, ¿qué hacía la ley? Mostrar la gravedad del pecado delante de Dios, para que el hombre tuviera que venir a Dios humillado a decirle: yo no puedo. Entonces por eso es que Jesucristo dice: todo el que esté cansado y cargado,
venga a mí que yo lo hago descansar. Porque la gente se fatiga tratando de guardar normas y mandamientos. Los mandamientos no fueron dados para salvar a nadie ni para liberar a nadie, sino para que el pecado sobreabundase. Vea, antes no había pico y placa, ¿cierto? Pero pusieron esa ley y los infractores de pico y placa, vea, abundan. ¿Por qué? Porque el pecado produce en el ser humano desobediencia. A uno de joven le decía, aquí la entrada es a las 9. Si no entra a las 9, le cierro la puerta, usted verá si se cae en la calle. Y uno prefería amanecer en la calle que entrar a las 9. Porque todo mandamiento produce desobediencia. Entonces Dios primero pone los mandamientos y el hombre cae en desobediencia, no para hacerlo caer, sino para mostrarle que sin él el hombre no puede hacer nada. Pero cuando toda la nación cae en desobediencia, entonces Dios lanza una promesa. Con el diezmo, Dios puso la ley del diezmo en la ley y enseguida tuvo que decir, la nación toda me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ya no le daban nada. En el tiempo de Jesús, ¿sabe qué daban? El comino y el eneldo. Cuando Él dijo, de vuestros bueyes, de vuestras ovejas, de los sembrados de vuestra tierra. Y a lo último ya la gente no llevaba sino el cominito y el eneldo. Eso era lo único que diezmaban. Porque el mandamiento produce desobediencia. Pero la promesa produce fe. Entonces cuando a mí me dicen, si usted me cree a mí, yo le voy a dar esto si usted me obedece. Entonces dice, haya alimento en mi casa y probadme en esto. Eso se lo está diciendo a una nación que daba, pero que a lo último terminó no dando nada. Ahora ellos dan. Y dice, y les voy a abrir las ventanas de los cielos. Ya no hay una ley, sino una promesa. Es como si yo les digo a ustedes acá, la que baje mañana de blanco a las 10 de la mañana, allá en el Banco de la República, junto a la Gorda de Botero, le voy a regalar 100,000 pesos. ¿Cuántos se apuntarían a bajar de blanco a las 10 de la mañana? ¿Pero por qué? Porque hay una promesa, ¿cierto? Porque la promesa produce fe, pero el mandamiento produce desobediencia. Por eso en la ley todo era, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Y en la gracia es, si crees, verás la gloria de Dios. Si me buscas, me hallarás. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Sí ve que son promesas? Y todas esas promesas son las que producen fe. Porque la promesa produce fe. Entonces uno aquí obra es por fe, porque Dios nos ha prometido. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí hay una promesa. Pero usted sabe que está muerto por el pecado, pero si está muerto, Él dice que Él lo va a resucitar. Entonces, Dios para arreglar eso, tuvo que poner unas cosas que se llaman ofrendas por el pecado. Y entonces para no tener que matar a toda la gente, porque en la ley habían 35 pecados que se pagaban con la muerte de la persona. Pero cuando nadie se daba cuenta, cada año entraba el sacerdote al santuario y tenían que llevar un palomito si era muy pobre, un corderito si era de clase más o menos, o un buey si era gente de pudiente. Entonces, por ejemplo, uno con un adulterio y sabiendo que ya se iba a llegar la hora, ay no, yo me tengo que conseguir una tórtola porque donde yo me muera, me muero en pecado. Entonces iban y llevaban el animalito por el sacrificio del pecado, y cuando entraba el sacerdote y hacía el sacrificio por el pecado, ya el adúltero decía, uy, descansé. Ya tengo un año para pecar
y 1 año para volver a presentar otro sacrificio. Esos sacrificios no cambiaban al ser humano, sino que eso lo que estaba acabando era con los animales. Eso había que matar animales seguido a toda hora porque eran tantos los pecados del pueblo. Pero con la ofrenda por el pecado ponían un animalito inocente a morir por el que era culpable. O sea, ponían que usted tocara con su mano el animalito, ay, que todos mis pecados recaigan sobre esta tortolita o sobre esta ovejita o sobre este buey. Y ese animal era sacrificado y con su sangre se aplacaba la ira de Dios. Eso lo hizo Dios para no tener que matar a los pecadores. Ofrendas por el pecado. Lo otro era con castigos por el pecado. Cuando alguien pecaba, por ejemplo como David, se le dijo: ¿cómo quiere que yo lo castigue a usted? ¿Con una peste que caiga en manos de los enemigos o que caiga en mis manos? Entonces se castigaban a los pecadores con esas cosas. Lo entregaban o en manos de los enemigos, como entregaron Israel a 4 imperios por su pecado, o Dios mandaba una plaga, una peste, y decía: murieron 23,000 en un día por su pecado. Porque Dios es un Dios que tiene que hacerle juicio al pecado, y cuando alguien peca tiene que morir, porque la paga del pecado es que Dios, para no matar a Adán y a Eva, les dio una oportunidad, pero sacrificó 2 animalitos. Y con eso los vistió, los sacó fuera del huerto, pero les cubrió el pecado. O sea, es tan grave el pecado que cuando no hay sacrificio por el pecado, el muerto es uno. Porque la paga del pecado es la muerte. Lo otro era con muerte por el pecado. Entonces había que matar al pecador porque el pecado era demasiadamente grave. Entonces no servía ni ofrenda por el pecado, ni castigarlo, sino que había que matarlo. Y en la ley había 3 motivos para matar a un pecador. Cuando el pecado era tan abominable, había que matar al pecador. Cuando cometía hechicería, hacía un homicidio, era sorprendido en el acto del adulterio, mencionaba o invocaba el nombre de otros dioses sabiendo que Jehová era el Dios verdadero, cogían a una mujer en fornicación o en prostitución, jurando en falso. Es más, se mandaba a matar a los hijos desobedientes. Cuando el hijo era contumaz, se decía que la mamá y el papá tenían que sacarlo afuera y delante de todo el pueblo lo tenían que apedrear para poder pagar por ese pecado. Por eso Israel fue llamada la nación comedora de hombres y matadora de sus hijos, porque los demás pueblos veían esas leyes y decían: ¿cómo puede estar Dios con esa gente si esa gente mata a las prostitutas, matan a sus propios hijos, y que son agricultores y cultivadores de ovejas, y entran a los pueblos y es matando a todo mundo? Entonces Dios legisló 3 motivos para matar, y el primero era por abominación y para escarmiento de los demás. Entonces, cuando iban a matar a alguien, se reunía todo el pueblo y delante de todo el pueblo lo mataban, para que el que quisiera ya hacer una cosa de esas cogiera miedo, para escarmiento del pueblo. Lo otro era para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Y entre las formas de matar al pecador estaba por lapidación, que eso era muy común en ese tiempo, apedreando a la persona, porque el pecado era demasiadamente grave. El otro era por cremación, que quemaban a la gente, y el último era crucificarlos, que era lo peor que se le podía hacer a un ser humano, para quitar el mal de en medio del pueblo. Los pecados de muerte eran 35, estaba el homosexualismo, la fornicación, el bestialismo, la aberración sexual, la hechicería. Eran tan graves que había que matar a la persona. Ahora vamos a ver cómo Dios juzgó el pecado. ¿Cómo juzgó Dios el pecado en Adán? Una cosita tan sencillita: no haga aquello y ya.
lo sacó del huerto. Lo sacó del huerto, imagínense. Donde él vivía a sus anchas. Estaba lo mejor. Bueno, ahora salga afuera donde no hay nada sembrado. Usted es el que va a empezar a sembrar. Usted va a labrar la tierra ya con el sudor de su rostro, no de su frente, como dice la gente. Y eso le va a producir espinos y cardos, o sea, que cada día va a ser más difícil. O sea que eso mostró lo grave que es el pecado. Pero cuando los ángeles pecaron, Dios también hizo juicio sobre ellos. Y eso está en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron, ¿qué? Su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fue tan grave el pecado de los ángeles. ¿Y sabe por qué fue grave? Porque ellos no tenían por qué pecar. Porque ellos no son como el ser humano. No tienen tentador. No tienen carne de pecado. No tienen concupiscencia. Y no tenían por qué pecar. O sea, pecaron por una decisión propia. Escogieron pecar. Entonces dice que los reservó en prisiones de oscuridad. O sea, todavía no están en el castigo que se merecen. Y dice que están reservados para el día del gran juicio. Y para ellos no hay redención. En cambio, para nosotros sí. Ellos ni con la muerte de otro ser pagaban, porque para ellos no hay redención. En cambio, nosotros con la muerte de los animales en la ley y con el sacrificio de Jesús en la gracia, con eso obtenemos el perdón. Por eso es que el que se muere sin el evangelio va perdido. Porque es que escogió irse para donde los van a juzgar a ellos. Cuando en los tiempos de Noé el pecado se agravó, ¿qué hizo Dios para acabar con el pecado? Mandó un diluvio. ¿Sí vio que hizo juicio? ¿Cómo se saneó la tierra? Con la muerte de todos los que estaban en el diluvio. Se salvó la familia de Noé, porque dijo, solo a este lo he hallado justo. Ni siquiera a su familia, solo a él. Pero por ese justo fue condenado todo el mundo entero. Imagínense Dios destruir todo por el pecado de un hombre. Se dice que en ese tiempo habían por lo menos 800,000 personas. Esas 800,000 personas murieron por causa de su pecado. Y hubo un nuevo comienzo. Cuando llegó ya el tiempo de Sodoma y Gomorra, por las prácticas aberrantes de homosexualismo, Dios destruyó todas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Porque era tanto el homosexualismo de esos pueblos que cuando los ángeles fueron allá hasta los querían violar. Entonces Dios hizo juicio y acabó con todo lo que había allá, lo volvió cenizas. Si ve que el pecado tiene que ser juzgado. Cuando Israel salió de Egipto, Dios, para poderlos sacar de allá, les dijo que sacrificaran un animalito por familia. Y les voy a decir, habían 2 millones de personas hebreos allá en Egipto. Supongamos que hay 4 por familia. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de animales que hubo por familia para que pintaran la sangre en el dintel de la puerta? Porque el devorador iba a pasar esa noche haciendo juicio por la liberación que Dios iba a hacer. Porque Dios, para poder juzgar un pecado, tiene que haber un muerto, sea un animal o sea un ser humano. Donde no estuviera la sangre del Señor en el dintel de la puerta, no se moría la familia. ¿Quién era el que se moría? El hijo mayor. Usted se imagina donde uno sea el hijo mayor. Ya encontraron el corderito. Vaya ligero, que es que son... Imagínense, somos 2 millones de personas, somos casi 500,000 familias. Son 500,000 corderitos que hay que sacrificar. Vayan a ver para que alcancen, porque si no el muerto soy yo. ¿Cómo sería el desespero? Y fue tanto el susto de la gente de Egipto que muchos de los egipcios vinieron y se metieron a las casas de los hebreos. Porque cuando pasó el devorador, dice que en todo Egipto, en todas las casas había un velorio. En todas las casas. Usted se imagina uno vivir en este barrio de Castilla y en todas las casas un velorio.
Eso es una cosa muy horrible. Porque Dios, para poder sacar a Israel de Egipto, tenía que ser con derramamiento de sangre. Por eso es que Cristo dice, yo soy la puerta, porque Él es esa puerta manchada de sangre, para que el devorador, cuando venga a hacer juicio sobre este mundo, a usted no lo toque. Él es el cordero con el que está pintada la puerta. Amén. Y si usted no se mete bajo el marco de esa puerta y bajo esa sangre, Dios va a hacer juicio sobre este mundo igualmente. Y donde no vea sangre, entrará el devorador. Usted se imagina el día del juicio, que dice que no habrá lugar donde esconderse de la presencia del Señor. Si ve que el pecado es gravísimo, Dios siempre ha juzgado el pecado. Alguien me decía en estos días pero que Dios era tan misericordioso que Él no mataba a la gente así tampoco. Que mire que David se acostó con Betsabé y mandó a Natán y le dijo, tu pecado ha sido ¿qué? Perdonado, ¿cierto? Le perdonó la vida porque en la ley él tenía que morir. Pero como si no hay un muerto no hay perdón, ¿a quién mató el Señor? Al niño. Tu pecado ha sido perdonado, pero tu hijo morirá. Porque para que haya perdón tiene que haber un muerto. Y ahora el juicio más espantoso que ha sucedido en toda la historia de la humanidad es el juicio del pecado sobre la cruz del Calvario donde estaba Cristo. Imagínense, Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad con la muerte más espantosa que pueda haber sufrido un ser humano. ¿Y por qué tenía que morir? Imagínense, fue tan grave el pecado de Adán que eso hizo venir a Dios en carne a pagar por el pecado de todos los seres humanos, para que Él no tuviera que matar a todos los seres humanos. Y soportó las 3 horas más amargas que pueda sufrir un ser humano en la cruz del Calvario. Dice que Jehová cargó en Él, en ese cuerpo de carne, el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos. Entonces el pecado es algo gravísimo. O sea, Dios no va a dar por inocente al que sea culpable. Es que el Evangelio es la puerta de salida a la ira de Dios. Y Dios ha dado muestras. Vea, eso llega a una región por en Haití, 300,000. Medio se sacude la tierra, 250,000. Hace juicios. Y dice que este mundo calentará 7 veces más de lo que está calentando. Y dice que este mundo arderá, porque las cosas primero o se pasan por agua, y cuando se pasan por agua después se pasan por fuego. Ya fue pasada por el agua del diluvio y dice que esto está reservado para el fuego eterno. Este mundo va a arder. Y no se los digo para que sientan miedo, sino para que vean lo grave que es pecar contra Dios. Muchas veces la tristeza y el vacío que uno lleva en la vida es por el pecado en la vida de uno. Entonces podríamos decir que Dios perdona, en Dios no hay perdón y en Dios sí hay perdón. ¿Cuándo no hay perdón en Dios? Cuando no hay arrepentimiento. Cuando no hay un muerto. Si yo me arrepiento, el muerto soy yo, porque estoy muriendo a mi vida, a mis deseos. Entonces ahí sí hay perdón de Dios cuando hay un muerto. Pero si no hay muerto, el muerto soy yo. Pero eso ya lo ejecuta Dios en mi vida. Entonces Dios sí perdona, pero cuando hay arrepentimiento, hay muerte. O sea que hay un muerto. O sea, yo ya pequé mucho, ya para qué voy a seguir pecando más. Eso es lo que le sucede al hombre, que no quiere dejar de pecar porque quiere seguir pecando. Ya se dio lo que usted dice es que gusto, que la gente dice que se dio gusto. Pare de pecar, o sea, ya viví 40 o 50 años en el pecado, ahora voy a vivir para Dios, voy a vivir para Él. Yo sé que me va a ir mejor de que como me ha ido, porque en el pecado a nadie le va bien. Entonces Dios sí perdona, pero cuando hay un muerto. O sea, yo muero a mi vida de pecado y de placer, y ya el muerto está en la cruz del Calvario.
Ya hay un sacrificio, el muerto es Él porque Él cargó mi pecado. O sea, ya tengo el cordero, tengo la puerta donde me puedo meter bajo la sangre y tengo la sangre. Entonces cuando pase el devorador, entonces ya no me va a tocar. Amén. O sea que es que esto no es una religión, esto no es como para yo escamparme. No, esto es para vida eterna, para salvación, para hacer lo que Dios ha ordenado. Porque es que muchos, eso, hasta uno pensaba eso, que la iglesia es como un club social, me voy a encontrar acá con los hermanos. No, la iglesia del Señor son los primogénitos, oiga, es la congregación de los primogénitos. Y les voy a explicar eso. Los que se salvaron verdaderamente allá fueron los primogénitos. No se salvó la familia, los primogénitos de cada casa. Por eso es que la iglesia se llama la congregación de los primogénitos, los que tienen pacto de sangre conmigo. Por eso es que en la iglesia no hay nadie ni de primera clase ni de segunda, todos son de primera. O sea, todos son lo mismo para Dios, porque se metieron bajo la sangre de la expiación, se metieron bajo el dintel de la puerta. Entonces Él dice, todo primogénito es mío, porque eso significa nacer, salir de las tinieblas, del vientre, a la luz. Por eso se llama un nacimiento, dio a luz un hijo, o sea, lo trajo de las tinieblas a la luz. Los que se salvaron allá fue los primogénitos. Por eso fue que perecieron en el desierto, porque solamente salieron de Egipto, pero no tenían pacto de sangre. Pero los primogénitos, dice el Señor, que fue los que entraron a la tierra prometida, porque hicieron pacto con Dios. La gente ahora tiene religión y deja de hacer lo malo, pero se quedan en Egipto porque no tienen pacto de sangre, porque el nombre del Señor no ha sido invocado sobre ellos. No se han metido bajo el dintel de la puerta. Entonces es gravísimo el pecado. Por eso el hombre no es pecador porque peca, sino porque tiene una herencia de Adán. Esa naturaleza que lucha contra el deseo de hacer lo bueno en usted. Porque uno quiere hacer lo bueno, pero hay una ley que le dice que no. Esa única ley la vence sino Jesucristo. Donde el Señor Jesucristo apaga esos deseos de uno pecar. Donde ya Él hace que lo que uno amaba, uno ya lo aborrezca. Yo era un hombre que vivía bailando y yo ya veo la gente haciendo eso y decía, qué vergüenza yo lo que me mantenía haciendo y bebiendo. Ahora ya miro eso de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce eso en uno. Lo que lo hace pecar a usted son sus decisiones, sus deseos, sus sentimientos, sus anhelos por algo. O sea, nadie lo puede obligar a usted a pecar. Nosotros estamos asediados por el pecado, pero no, la decisión de pecar es de uno, o sea, no de la gente. Ni siquiera el diablo te puede obligar a pecar. ¿Usted por qué no es un asesino? ¿Por qué no? Pues porque no es un asesino. Si esto está lleno de asesinos, No quiero. no he querido tomar la decisión de matar a nadie, porque usted no se ha ido a robar un banco. Si eso está lleno de ladrones, ¿usted por qué no sale a robar celulares por la mañana? Porque no está eso. Vea, yo siempre he dicho, al tigre no se caza con maíz. Si yo me voy a ir a cazar tigre, ¿yo cómo me voy a llevar mazorcas? ¿Qué me llevo para cazar un tigre? Conejo. Carne. O sea, el diablo sabe lo que a usted le gusta. Nadie te puede obligar ni a ser bueno ni a ser malo. Eso es una decisión suya. Es más, usted viene aquí y nadie lo obliga ni siquiera a creer y a no creer. Usted es el que toma la decisión. Usted puede estar ahí sentado y mire que todos me están mirando, pero alguien puede estar ahí pensando, Señor, si habla paja, pura caspa lo que está hablando. Y otro está diciendo, uy, qué bendición, Señor. Así es, amén. Uy, gracias, Señor, porque me sacó del pecado.
¿Qué está pasando ahí? Es la actitud mía, eso es una cuestión interna. Dios no quiere gente mecánica ni robots, Dios quiere gente que lo ame a Él. Nosotros venimos con esas consecuencias porque a nosotros nos hicieron una cosa que se llama una imputación. Si yo le digo al Señor, viene la fiscalía aquí y viene y le dicen, Señor, usted ha sido imputado por el delito de homicidio en la persona de tal y tal. ¿Qué es imputarle algo a alguien? Cargando. Le están cargando un delito. Nosotros, toda la naturaleza de Adán nos fue imputada a nosotros. Nos cargaron una concupiscencia que no debíamos tenerla, pero nos la pusieron a nosotros, nos la imputaron. Entonces, para que a nosotros nos puedan liberar de eso, nos tienen que imputar la santidad de Dios a nosotros, para que esa santidad haga o mate o destruye o haga que pierda el poder, esa imputación o ese poder que me fue achacado de hacer yo lo malo. Entonces Dios tiene que venir a mi vida y imputarme santidad sin yo ser santo. Este es santo, este es hijo mío, y yo en él me complazco, hago con él lo que yo quiera. Porque por Adán todos estamos perdidos, estamos muertos. Lo que se está jugando en su vida es el destino eterno. Es que esto es un asunto de vida o de muerte. Porque es que mire, uno puede salir allí, ¡pum! Mató una moto. Que salió allí, no, que pisó una cáscara de banano y ahí. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, hoy uno en la mente le dice, uy, Señor, tenga misericordia de mí, que soy pecador. Apiádase de mí que soy pecador, es lo único que tiene que reconocer, que es pecador. Y Dios empieza a obrar en su camino y Él empieza a ordenar su vida. Si no tiene más preguntas, vamos a darle gracias al Señor. Dentro de 8 días seguimos con este tema del pecado, para que puedan entender cómo es que actúa el pecado. Oh eterno Dios, Padre Santo, Rey de los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por tu nombre, gracias por tu sangre, bendito Dios. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de conocerte, Señor. Dale la oportunidad a estas personas también de entender y comprender tu evangelio, bendito Dios. Glorificado seas tú, Señor Jesús. Guárdanos de tus juicios, Señor. Escóndenos, Señor Jesucristo, en tu seno, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Guarda nuestras familias, Señor Jesús. Glorifícate, Señor Jesús. A ti, nombre, la gloria. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Amén.